Bueno, jóvenes, muy buenos días. Espero se encuentren de lo mejor. Esperando sigan tomando sus debidas precauciones con la contingencia sanitaria. Eh, el día de hoy vamos a ver el tema de derecho laboral. Vamos a impartir esta clase el día de hoy y vamos a empezar en este momento. El derecho laboral se ordena por tres órdenes jurídicos. Estos son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Estos tres ordenamientos van a regular todas las leyes concernientes al derecho laboral. ¿Cuáles son las características del derecho laboral? El derecho laboral es autónomo, es independiente, es irrenunciable, es un derecho protector y es un derecho expansivo. Es un derecho autónomo ya que tiene su propia ley y se rige por esta misma. Es independiente ya que no depende de ninguna otra ley más que de ella misma y del código que los versa. Es irrenunciable ya que es un derecho que se adquiere cuando cualquiera de nosotros empieza a laborar, ya sea en cualquier tipo de oficio. Es un derecho protector ya que está creado exclusivamente para proteger a los trabajadores y a las personas que brindan el trabajo. Es un derecho expansivo, ya que el derecho laboral siempre va a durar durante toda tu vida activa laboral y todavía posterior a que termines de trabajar y seas jubilado o pensionado. ¿Cuál es la importancia del derecho laboral? Uno de sus fines es proteger al trabajador. Está inspirado en criterios de humanismo y protección. La prosperidad de una empresa también lleva a conseguir mejores salarios. Su desarrollo está ligado al movimiento del trabajador. Los sindicatos también tienen el poder de representación en los convenios colectivos de trabajo y pueden exigir el cumplimiento de contratos individuales de trabajo. Una de las mayores creaciones y de las cosas más importantes del derecho laboral es la creación de sindicatos para la protección del trabajador. Bueno, ahora entremos en materia. ¿Qué es el derecho del trabajo jurídicamente hablando? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre patrón y trabajador. En el derecho laboral, a las empresas o a los jefes inmediatos de las personas que trabajan en ellas se les va a conocer como patrón. A los que prestan el servicio se les va a conocer como trabajadores. Es el término que da la Ley Federal del Trabajo. Como se pueden dar cuenta en la presentación, se abrevia LFT. La Ley Federal del Trabajo es única para toda la República Mexicana. Es una ley que se va a respetar en todos los estados de la República Mexicana y se considera única en el derecho laboral. Es a nivel federal y se va a respetar siempre para todos los trabajadores de igual manera en todas las partes de la República Mexicana. Se presume la existencia del contrato de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Esa es la definición de trabajador y se encuentra en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 21 de igual manera. La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario es regulado por el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora vamos a ver los sujetos que componen el trabajo. Los derechos del trabajo, conjuntos y normas jurídicas. También vamos a ver la relación de trabajo, prestación de un servicio a cambio de un pago, que básicamente todos los que trabajamos prestamos un servicio a cambio de un pago. No importa en qué ámbito trabajemos, todos prestamos un servicio a cambio de un pago. Un doctor presta un servicio a cambio de un pago, un abogado, un policía, un bombero, un maestro, una trabajadora social. Todos prestamos un servicio a cambio de un pago o de un salario. ¿Cómo se compone el trabajo? El trabajo se compone por trabajador, empresa, patrón, establecimiento, intermediario y o sindicatos. Siempre de por medio va a haber un trabajador y un patrón. Que exista un establecimiento, un intermediario o un sindicato
Es variante dependiendo el tipo de trabajo que tengas. El trabajador. El trabajador solamente puede ser una persona física, ya que el trabajo es una actividad humana desarrollable, solo por hombres y mujeres, y nunca por una persona moral en razón de la propia naturaleza de esa actividad. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos laborales solamente pueden ser contraídos por personas humanas que realicen una actividad laboral. Como bien saben, hoy en la actualidad ya hay máquinas que realizan trabajos que han sustituido a algunas personas humanas. Sin embargo, solamente los que tienen derecho a reclamar prestaciones laborales son los humanos que realizan ciertas labores al momento de trabajar. El artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo define al trabajador como esta hipótesis. ¿Qué es la empresa? Es una persona física, ¿qué es la empresa o contratante que contrata al trabajador? Es una persona física o moral que contrata a una o varias personas físicas que pagan un sueldo por la prestación de un servicio. El artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo define: patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. El patrón es aquella persona que utiliza la subordinación para lograr los servicios lícitos, adquiriendo como principal obligación el pagar un salario a sus subordinados. El patrón siempre va a contratar gente para que realice trabajos a cambio de un salario. Todos tenemos derecho a recibir un salario en contraprestación a una actividad que realicemos como trabajo. No importa el ámbito o la rama, todos tenemos derecho a recibirlo. Desde la persona que barre las calles hasta el diputado federal, todos estamos obligados a recibir un salario de acuerdo a la prestación que tomemos y prestemos. Todo debe de ser equivalente. Si el trabajo que realizas es complejo por la actividad que lo hagas, debe de recibir un salario equivalente al mismo. Ahora, continuemos con los términos de empresa. La empresa es la unidad económica de producción de bienes o servicios, la organización total del trabajo y capital bajo una sola dirección y para la realización de un fin. Esto lo define el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo. La empresa es el lugar donde se dan las relaciones jurídicas entre patrón y trabajador, generando derechos y obligaciones. Puede admitirse que la empresa es la célula, el núcleo vital en donde se conjugan todas las necesidades anteriormente mencionadas. Como se pueden dar cuenta, les acabo de mencionar patrón como persona física o como persona moral. En este caso, se considera patrón como persona moral a una empresa. Ustedes saben que pueden ser contratados por una persona física, que ya vimos lo que es el término de persona física y persona moral en clases anteriores, o pueden ser contratados por una empresa. Esta empresa los puede contratar para que ustedes designen una labor a favor de esta y ellas las contribuyan con un salario. Una empresa puede ser muy variada, puede ser de productos de comida, de realización de limpieza, en diversos, en fin, de prestación de seguridad, pero no importa cuál sea el giro de la empresa, todas están obligadas a remunerarles con un salario económico. Para tener una idea de qué es el derecho laboral y darnos una pequeña conclusión de esto, el derecho del trabajo tiene una absoluta autonomía en el marco del orden jurídico. Es una rama con sus propias peculiaridades que impiden la remisión en bloque de este tema a la teoría general de las fuentes del derecho. Estas peculiaridades son básicamente la existencia de los criterios de los principios de aplicación de las fuentes del derecho, como por ejemplo las normas más favorables y condiciones más beneficiosas para los trabajadores. El conjunto de las relaciones normadas por el derecho laboral no son solo relaciones laborales individuales, son también todas las relaciones interrecurrentes con el trabajo, por cuenta ajena, ejemplo, derecho colectivo y derecho procesal. Nuestra disciplina del derecho del trabajo nace como respuesta a un conjunto de impulsos a lo largo de una determinada época. De ahí la importancia de la perspectiva histórica y la importancia de su función equilibradora.
Este pequeño texto nos habla de la importancia del derecho laboral y de cómo equilibra las prestaciones y derechos laborales de los trabajadores en México. En México, el órgano que regula los juicios contenciosos en materia laboral son las juntas de conciliación y arbitraje locales y las juntas de conciliación y arbitraje federales. En esos tribunales, cada uno de nosotros puede interponer algún recurso, alguna queja o algún juicio al momento de ser despedido injustificadamente y poder reclamar las prestaciones a las que tenemos derecho. ¿Qué prestaciones podemos reclamar en este tipo de juzgados o tribunales? Podemos reclamar la prestación del salario, la prestación de vacaciones, la prestación de aguinaldo, la prestación de prima vacacional o de cualquier sueldo que se nos quede a deber o adeude mientras estábamos trabajando. O en su caso también podemos reclamar los despidos injustificados. En este tipo de tribunales y ordenamientos podemos reclamar los despidos injustificados que son muy comunes en México. No importa regularmente en qué empresa te encuentres, regularmente las empresas grandes son las que más abusan de este beneficio, ya que como son empresas grandes no les afecta mucho la demanda de un trabajador. Sin embargo, si tú demandas y le das continuidad al proceso mediante un abogado, puedes recurrir a una sentencia favorable a tu favor, ya que la mayoría de estas empresas cometen un delito social y laboral al despedir a la gente injustificadamente. Ahora, todas las personas que entren a trabajar en un futuro y ustedes que entren a trabajar en un futuro puedan terminar una carrera o simplemente ya entren a trabajar terminando la preparatoria, recuerden que deben de firmar un contrato. Todas las personas que trabajan tienen derecho a firmar un contrato. Este contrato debe de especificar las horas en las que se trabaja, el tiempo que se va a trabajar, los días que se va a trabajar, el horario en el que se va a trabajar, el sueldo que se va a garantizar por el trabajo realizado y el lugar donde se va a realizar este trabajo. Estas cláusulas deben de ser obligatorias en todo contrato que uno firme al momento de elaborar. Se llama contrato de prestación de servicios. Todas las empresas, o si no es que la mayoría de las empresas o dependencias de gobierno, deben de proporcionarte un contrato al momento de realizar tu trabajo, en donde se especifiquen todas y cada una de las condiciones que yo acabo de mencionar, más aparte las condiciones extras que tengan los lugares o servicios de trabajo o dependencias públicas donde vayan a prestar su servicio laboral. Deben de tener en cuenta que todos en algún momento vamos a trabajar o hemos trabajado. Entonces, este tipo de conocimiento adquirido para que lo tengan ustedes es importante, ya que en algún momento todos, absolutamente todos, vamos a requerir alguna asesoría referente al derecho laboral. Todos vamos a trabajar porque todos nos tenemos que ganar la vida honestamente. Entonces, si en algún momento alguno de ustedes sufre algún despido o alguna mala práctica por parte de una empresa o de alguna dependencia de gobierno, van a tener que recurrir a estos tribunales laborales y conocer las leyes laborales y a lo que tenemos derecho. Entonces, es importante que tengan en cuenta este tipo de derechos laborales a los que tenemos todos el privilegio de contar, así como también las obligaciones con las que cuentan las empresas o dependencias de gobierno para las que trabajemos, porque no importa que sean dependencias privadas o dependencias de gobierno. He conocido casos en donde dependencias de gobierno también abusan de su autoridad y despiden injustificadamente a gente trabajadora o simple y sencillamente por corte de presupuesto nacional despiden gente trabajadora y las dejan sin empleo. Entonces, todos somos susceptibles a este tipo de situaciones y a sufrir cualquier tipo de discriminación por parte de alguna empresa o de alguna dependencia de gobierno o de alguna persona que nos contrate. Entonces, debemos de tener en cuenta los derechos a los que tenemos privilegios dentro de la rama laboral. Entonces, hasta aquí, hasta el momento, ¿alguna duda referente al derecho laboral?